Vemos, por favor, hermanos, Nehemías capítulo número 8. Nehemías capítulo número 8. Dice la palabra de Dios en el versículo número 1 de Nehemías, capítulo número 8. Versículo número 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y a oídos de todo el pueblo. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. A su derecha, a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acud, Sebetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabés, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías capítulo número 8, versículo número 8. Nehemías capítulo número 8, versículo número 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Tenían una plataforma para estar más alto, tenían un púlpito para poder apoyar la palabra de Dios, y abrían la palabra de Dios y la leían y explicaban la palabra de Dios de tal manera que la entendían. ¿Os suena a algo parecido a lo que hacemos en un culto? Pues estamos hablando aproximadamente hace unos 3.000 años. Aproximadamente. Y nos dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento puso el mismo énfasis para que el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, marchara adelante y triunfante. Y nos dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 13, le dice a Timoteo, entre tanto que voy, que yo no estoy ahí como pastor, entonces le dice, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza.
en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Vamos al Señor en oración y vamos a pedir que Él nos guíe para que esa sea la estructura de la presentación de la palabra de Dios en esta iglesia, ahora y por siempre. Oremos. Amado Señor, Dios Santo, Dios Todopoderoso, enséñanos más y más de ti en tu palabra y que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad. Gracias por cada alma aquí presente, gracias por cada persona que escucha tu palabra. Úsala, Señor, conforme a tu poder como solo tú puedes hacer. Transforma nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Haznos, Señor, sentir tu presencia y saber que somos morada del Espíritu Santo. Danos de tu palabra el alimento necesario, la instrucción necesaria y conocimiento necesario para vivir de tal manera que te agrademos. Señor, usa este instrumento que está subido aquí arriba, pero que no es nadie más alto que todos los que están presentes aquí. Úsalo tú, Señor, y que seas tú el que habla a través de este vocero. Gracias por tu amor y misericordia que nos has mostrado. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Amén. Para algunos cristianos, Dios es como un familiar lejano que apenas si saben su nombre, que les ha dejado una enorme herencia tan magnífica que les transforma toda su vida. Pero con esa herencia vienen 3 libros. Y esos 3 libros, uno de ellos es un diario que es la autobiografía de ese familiar. El otro libro son las instrucciones del manejo de esa gran empresa que han heredado. Y por último, el libro tercero son las órdenes de trabajo para tener la herencia en marcha. Ahora, el familiar, con esos 3 libros, al entregar esa herencia, su propósito era que usáramos esa herencia como él lo haría. El diario autobiográfico es para conocerle. El libro de instrucciones de manejo es para obedecerle. Y el libro de las órdenes de trabajo es para servirle. Ahora, esta ilustración nos ayudará a comprender lo que Dios quiere para nosotros y qué es lo que nos ha dejado, que no nos falta nada ni nos sobra nada. Hermanos, el mejor libro para explicar la palabra de Dios y para comprender la palabra de Dios, ¿sabéis cuál es? La Biblia. Donde tenemos todo lo que necesitamos para entender la Biblia, donde encontraremos todo lo que Dios quiere para nosotros, está en la palabra de Dios. Es completa. No le falta ni le sobra nada. Está perfecta. Porque quien la ha inspirado y quien la ha enviado delante de ti y delante y detrás de todos los que han vivido antes y detrás de nosotros, es perfecto. Así que, ¿alguna vez te has preguntado por qué he heredado como cristiano tantas cosas y a veces no sé por qué no me funciona la vida cristiana completamente?
¿Por qué lo que he heredado como cristiano no me funciona? Y ahora vamos a ver la respuesta en la palabra de Dios. Este texto que hemos leído en Nehemías, capítulo número 8, está en medio de este contexto histórico y también en lo que está ocurriendo en ese tiempo. El pueblo de Israel ha llevado 70 años en el exilio en Babilonia. Y lejos de su nación, lejos de sus ciudades, lejos de sus casas, lejos de todo lo que les identificaba como pueblo de Dios, porque habían estado durante todo este tiempo en medio del mundo babilónico, que no les inspiraba ni les guiaba, ni les mostraba a Dios y a su palabra. Y por supuesto, habían estado durante todo este tiempo lejos de Dios hasta el punto de que no conocían, sabían que había un libro, pero que no conocían la palabra de Dios. Habían oído, les sonaba, habían escuchado alguna vez a algún profeta hablar, pero no conocían la palabra de Dios. Así que un día, cuando habían regresado, primero con Esdras y después con Nehemías, donde puso orden, cuando habían regresado a su tierra, se reúnen y piden a Esdras que les lea la palabra de Dios. Esdras es el sacerdote y escriba, alguien que Dios ha preparado de una manera especial porque él se ha dejado preparar por Dios. Nos dice en Esdras, el capítulo 7, versículo número 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, eso es estudiar y escudriñar, la ley de Jehová, y para Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí tenemos un hombre que, Dios, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué exiges de mí? ¿Qué esperas de mí? Y él, en ese conocimiento de Dios, estuvo dispuesto a dejarle a Dios hablarle a él. Tanto es así que cuando leía la palabra de Dios, esto mismo que Dios había hecho en su vida, él quería transmitirlo a los que estaban alrededor de él, a los que estaban escuchándole a él. Y bien que lo hizo. Uno de los textos, la ley de Jehová, principalmente se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y en el libro de Deuteronomio tenemos un texto precioso que estoy seguro que Esdras, Nehemías organizó todo, pero Esdras fue el que lo presentó. Esdras trató de que lo escuchara todo el pueblo. Dice en Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Quieres ser un cristiano próspero? No digo
rico de dinero, próspero para Dios. Escucha lo que Dios pide de ti. Y estate dispuesto y dispuesta a decir, sí, Señor, aquí está mi corazón. Y así no tendrás que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no es mi vida cristiana eficaz? ¿Por qué no alcanzo lo que quiero? ¿Por qué cuando llego a la presencia de Dios parece que Dios no me escucha? ¿Sabes lo que produjo escuchar la palabra de Dios a este pueblo que estaba ahí presente? Y recordar no fue una cosa liviana, fue algo concienzudamente puestos porque queremos saber qué exige Dios de mí, qué pide Dios de ti, qué te pide a ti, joven, qué te pide a ti, adulto, qué te pide a ti, niño, niña. ¿Sabes lo que Dios pide de ti? Pide que de verdad te deleites en entenderle y conocerle, así dice el profeta Jeremías. En eso es en lo que de verdad te debes de gloriar, en entender y en conocer a tu Dios y Señor. Él te ha creado, es dueño de ti, Él te ha redimido, Él te ha recomprado con su sangre preciosa. Le pertenecemos a Él. ¿Sabes lo que produjo la lectura de la palabra de Dios? Hemos terminado en Nehemías 8:8. Y dice el versículo 9 que escuchando la palabra de Dios, Dios les habló. Y bien que les habló. Y Dios quiera que cada vez que vengamos a la iglesia, a la casa de Dios, vengamos a escuchar a Dios hablar. Y que oigamos lo que Dios nos dice. Dice en el versículo número 9, y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Llora tu corazón cuando conoce y entiende lo que Dios pide de ti. Nadie se puede jactar como el joven rico. Yo todo lo he cumplido. Entonces tendrás que escuchar una cosa te falta. Una cosa te falta. Deshazte de todo lo que tienes, dalo a los necesitados y ven, toma tu cruz y sígueme. Así habla Dios. ¿Qué pide Dios de ti? Este pueblo al que Nehemías preparó y organizó y al que Esdras presentó la palabra de Dios, le mostró 5 cosas que Dios pide de ti. 5 cosas que Dios pide de ti. Va a ser breve, no van a ser 5 puntos largos, porque son tan directos, tan claros, tan sencillos, que hasta cualquier niño que pueda entender lo que su papá o su mamá le habla, podría entender lo que está diciendo aquí. De hecho, nos dice la palabra de Dios que todos los que podían entender se quedaron al culto. No, de 11 años para abajo que se vayan a jugar, que se vayan no, al culto. Leer en casa y veréis, hasta los niños estaban ahí. No decían, aclara que puedan entender. Entendemos que los que no pueden entender es otra cosa. La primera cosa que pide Dios de ti para entenderle y conocerle es lee la palabra de Dios. Léelo. Dijimos que ese ejemplo que había mandado una autobiografía junto con esa herencia. Léelo para conocerlo.
La palabra de Dios nos dice en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. Sí, la lectura de la palabra de Dios es importantísima. Sin ella es imposible tener una verdadera sabiduría e inteligencia espiritual que comprenda a Dios. Ahora esa lectura tiene que ser clara para tu mente. Y qué bueno es que no es solamente la lectura, sino que la claridad de esa lectura la que me ayuda en mi vida. Y es por eso que junto con la lectura el Señor quiere complementar la predicación e exposición de la palabra de Dios. Y en un culto, esa es una de las razones de ayudarnos a que la escritura, la lectura, sea clara para nosotros. Ahora, lo que es inspirado es la palabra de Dios. Lo que nos ayuda a aclararlo es lo que Dios quiere usar, guiado por el Espíritu Santo, para que lo comprendamos. Nos dice la Escritura que Esdras leía la palabra de Dios y tenía 13 levitas que ponían el sentido de lo que se leía. Hablaban. Tenían grupos a los que él leía la palabra de Dios y ellos entendían claramente lo que se les decía. Quizá había alguna palabra que se había quedado anticuada. ¿Y qué quiere decir calcañar? Es que no entiendo. Una herida en el calcañar. ¿Qué parte del cuerpo es el calcañar? Y le ponían el sentido para aclarar y comprender. Pues es el talón. Y una herida en el talón es muy leve comparado con una herida en la cabeza. Ah, ya comprendo. Y ese era el propósito de esos 13 levitas que acompañaban a Esdras en poner el sentido de la palabra de Dios. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, es la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, por supuesto. ¿Quieres conocerle a Él y tener fe en Él? A la palabra de Dios, a la lectura de la palabra de Dios. Hermano, cuando tú no quieres leer la palabra de Dios en un día, es que no quieres conocer a tu Dios. Dice, ¿tú estás liado? Sí. Si te casas, llega a casa y dile, estoy tan liada, cariño, que no tengo ganas ni de verte. Así que no voy a hablar contigo cuando llego a casa. La relación va a ir muy mal, ¿verdad? Si es así el trato. Y lo mismo, imagínate, hijo, llegas a casa y dices, estoy tan cansado, papá, no quiero ni hablar contigo, ni verte, déjame. Eso hace que... No, Dios dice, ¿quieres conocerme? Lee mi palabra. Lee mi autobiografía que te he enviado, junto con ese regalo tan precioso de esa herencia eterna que te he dado. En segundo lugar, muy importante, a propósito, puedo añadir aquí que los reyes tenían que hacerse una copia de la palabra de Dios. Los sacerdotes tenían que leer la palabra de Dios. Y un discípulo que quiere ser un buen estudiante tiene que escuchar y leer lo que el maestro le está enseñando. ¿No es verdad? Pues vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio y reyes y discípulos del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es nuestro rabí, nuestro maestro, que nos enseña, y aquí ha dejado toda su autobiografía para conocerle.
En segundo lugar, no para solamente en conocerle, hay que estudiarlo para comprenderle. Estudiarlo para comprenderlo. Qué importante es que Cristo nos enseña a través de la Escritura y nos habla a través de ella. Sí, nosotros oramos a Dios, pero Dios nos quiere hablar y enseñar e instruir a nosotros a través de su palabra. Es como si dos amigos quieren juntarse y uno de ellos dice, tú cállate, tú solamente escúchame a mí hablar. O sea, vaya monólogo. Pues para eso, ¿para qué quieres juntarte conmigo? No, hay doble bidireccionalidad. Va mi conversación, viene su conversación. Vamos teniendo interactividad, intercomunicación entre los dos. Yo quiero escuchar a Dios, porque Él va a hablar mucho más sabio de lo que yo puedo imaginar. Pero muchas veces soy tan carnal, soy tan egoísta y pienso tanto en mí, Dios, escúchame lo que tengo que decirte, escúchame lo que yo necesito, escúchame lo que yo mando. Y Dios dice, no vas a hacer crecer, vas a seguir quedándote ahí, porque tú no sabes y yo sé lo que tú necesitas. Tenemos que interrelacionarnos. Y Él quiere enseñarnos, porque nos ha dejado esto para entenderle. Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:6, toda la Escritura es inspirada por Dios, es el aliento de Dios. Mira que ahora no nos podemos acercar, pero Dios no contagia a nadie de nada malo. Y Dios quiere acercarse tanto que tú sientas el aliento en tu mejilla, en tu oído, que le sientas hablarte tan cerca que lo que te está diciendo es importantísimo para ti y no quieres perder ni una de sus palabras. La Escritura es el aliento de Dios, que Dios quiere hablarte a tu corazón, a tu conciencia, a tu mente, a tu vida. La Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. No necesitamos aprender tantas cosas de Dios, pues la Escritura nos la enseña. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, que tanto lo necesitamos, Señor. Tantas veces me desvío en mi camino y el Señor dice, te tengo que exhortar, te tengo que otra vez redarguir. Y volver a traer al camino con palabras de amor, con palabras a veces fuertes para advertirte de que salirte del camino te va a hacer mucho daño a tu vida. Y qué bueno es como Él lo hace. Y esta palabra, en sí mismo, Dios quiere usar los pastores, pero no necesita ningún intérprete para ti. Porque la palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro 1:20, la Escritura no es de interpretación privada. Tú la puedes leer y puedes decir, Señor, ¿qué me quieres decir? No matarás, pues está claro. No mentirás, pues está claro. Me amarás con todo tu corazón, pues está claro. Y la Escritura nos habla a nosotros mismos porque el Espíritu Santo que mora en tu corazón hace las veces de ayo, aquel tutor que te instruye en la palabra de Dios. Así que leerla para conocerle, estudiarla para comprenderle. Ahora, la palabra de Dios es importante practicarla para obedecerle. Y lo vemos ahí como ellos le enseña, y esto va junto con el texto que estamos leyendo de Nehemías 8, lo que hemos leído, por supuesto, y de Pablo a Timoteo diciéndole que léela, ¿cómo dijo? Sí. Entre tanto que voy,
Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, por supuesto. Y entonces practícala para obedecerle. Y es muy importante obedecer la palabra de Dios, porque el obedecer es lo que hace en nosotros el poder agradarle a Dios. Si quieres crecer en el Señor, tienes que obedecer. Si quieres estar fuerte en el Señor, entonces tienes que obedecer. Pablo, el Señor Jesucristo se lo dice a Josué. Le dice, ¿quieres que tu vida prospere? ¿Quieres que todo lo que tú emprendas te salga bien? Entonces, obedece la palabra de Dios. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Sigue la palabra de Dios. Obedécela. Y claro que sí. Mira, el mismo Pablo a Timoteo, hemos leído antes, 2 de Timoteo 3:16, en 2 de Timoteo 3:17, el siguiente versículo nos dice bien claramente qué es el fin de la lectura y aprender de la palabra de Dios. Pues por supuesto, conocer para obedecer. Y dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué bien, Señor. En tu palabra me enseñas todo lo que en mi vida necesita. Así que tengo que leer tu palabra para conocerte. Tengo que estudiar tu palabra para comprenderte. Y tengo que practicar tu palabra para obedecerte. Y ahora el Señor dice, pero cuidado, no te dejo cruzados de brazos, quiero que trabajes, quiero que me sirvas. Así que tienes que enseñar la palabra para servirle. Dice, ¿cómo? Sí, eso es lo que hace un profesor. Un profesor enseña a su alumno y quiere saber que lo ha aprendido bien. Y saber que lo ha aprendido bien no es solamente la teoría, es ponlo en práctica. Ahora enséñalo tú. Yo tenía un profesor que siempre su táctica era, explicaba a él y acto seguido decía, José, sal tú, me llamaban Bernabéu en clase, Bernabéu, sal y explícalo tú a la clase. ¡Wow! Si yo te he comprendido, pero yo explicarlo, eso ya es otra cosa. Y qué bueno era, realmente. Y esta es lo que quiere hacer el Señor, enseñando para que podamos bien servir a Dios. Dios santo, justo y perfecto. Y es la obra que el Señor quiere para nosotros. ¿Qué nos dejó el Señor Jesucristo antes de ascender al cielo, después de haber resucitado, como gran comisión? ¿No nos dijo en Mateo capítulo 28, versículo número 18? ¿No os acordáis? Que dice, sí, aprende, lee, estudia y obedece, pero ahora transmítelo al próximo, llévalo al prójimo, llévalo a todo el mundo, enseñando. La labor del discípulo no acaba después de aprender, continúa enseñándolo a otros, siendo un buen ejemplo, porque el que enseña pero no pone el ejemplo de lo que enseña, no es un buen discípulo. Y por eso hay que obedecer, pasar por obedecer. Dice en Mateo 28, versículo número 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ahora, todo esto que estoy diciendo, lo está mandando el que tiene toda la autoridad para hacerlo. Nadie la puede poner en duda, su autoridad. Y dice así, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora,
sabiendo quién está hablando, vosotros que me conocéis, vosotros que me entendéis, porque habéis estudiado mi palabra, vosotros que queréis obedecer porque estáis practicando la palabra. Ahora, sabiendo eso, quiero que vayáis y enseñéis lo que habéis aprendido, sirviéndole a Él. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles. Ahí está. Didácolo. Enseña. Tienes que llegar al punto en que lo que pide Dios de ti es que seas un maestro ejemplar de la palabra de Dios que mora en ti, que vives y practicas en tu vida diaria. Enseñándoles que guarden todas las cosas, no que te has inventado tú, no que te parecen mejor a ti, sino que yo os he enseñado, que el Maestro, el Dios Todopoderoso, nos ha enseñado a cada uno de nosotros, que nos ha dejado escritas para que no pongamos ni quitemos ni una jota ni una tilde, nada de la palabra de Dios. Así que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y ahora la gran bendición. Voy a caminar por aquí y no voy solo. Tengo la Biblia, pero tengo al Señor a mi lado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es doble. Es por un lado confianza de que Él está a mi lado y no estoy solo, pero es por otro lado reverencia, respeto y honra porque está a mi lado, y el que está a mi lado, cuando hablo la palabra de Dios, va a decir, con que no te la quieres memorizar y ahora quieres compartir, pues aprende la palabra de Dios. Con que no quieres ir a los cultos y ahora quieres ser un buen cristiano, pues primero, estoy delante de ti constantemente observando tu vida, y en el libro de la vida, cada cosa de tu vida se está anotando. ¿Dará gloria a Dios tu vida? La pregunta es, sabiendo lo que Dios pide de ti, ¿estás dispuesto a dárselo? ¿Estás diciendo, Señor, lo que tú me pides? Pues me parece sencillo, leer, estudiar, practicar y enseñar a otros. Son cosas posibles para cualquier cristiano que te ama, ¿o no? ¿Y por qué? ¿Y por qué nos cuesta tanto vivir cada día teniendo que fracasar en tantas cosas en nuestra vida espiritual? El Señor dice, hay una gran realidad. Necesitas negarte a ti mismo, tomar mi cruz y seguirme. Solo cuando yo vivo en ti y tú no mandas en ti y yo mando en ti, dice Cristo, entonces tú honras a Dios y le glorificas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí, es lo que ahora vivo.